de la tutelaridad de las leyes del trabajo. En el artículo número 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala se establece: las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias. Por eso es importante, una coma, tutelares para los trabajadores, y atenderán todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta las necesidades y zonas en que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a la jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los encargados en ponerlas en práctica. El cuarto considerando el literal A del Código de Trabajo, que lo hubieran condenado Alan, dice: el derecho a los trabajadores es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos. ¿Se lo permiten? ¿Sí me escuchan, va? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Está bien. Licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Bueno, si alguien por ahí no está escuchando. Entonces dice de estos, o sea, trabajadores y patronos, otorgándoles una protección jurídica preferente a los trabajadores. La irrenunciabilidad de los derechos laborales. Ningún trabajador puede renunciar a sus derechos. Normalmente la ley nos da a nosotros derechos mínimos, garantías mínimas. No podemos renunciar a ellos. Corina Velázquez, si es trabajadora, no puede renunciar, por ejemplo, a su derecho que le da la ley de 30 días de vacaciones. Corina no puede renunciar a su liquidación incentiva. Corina no puede renunciar a su jornada de trabajo. No puede renunciar a su derecho de lactancia. No puede renunciar a sus derechos pre y post natal. Corina no puede renunciar ni siquiera al derecho que con 30 o más trabajadores es su obligación de que haya una guardería. Corina no puede renunciar a sus derechos que en estado de gravidez o de embarazo el trabajador le diga: te voy a pagar todo, pero quiero que te retires. No, Corina, la ley dice que tu derecho es la reinstalación, jamás el despido. Por un embarazo no hay despido, no hay prestaciones, lo que posee es la reinstalación. Todos esos derechos que tiene la mujer, que tienen todos los trabajadores, no se pueden renunciar. Son nulos de pleno derecho. No pueden estar dentro de ningún tipo de disposición, ni en un pacto colectivo, ni en un reglamento, en ningún convenio, ni en ninguna parte, ningún contrato de trabajo, en ningún pueden haber que los derechos de los trabajadores han sido renunciados. Veamos qué dice el artículo 106, por favor. ¿Estás por ahí, Gabriela Rojas García? No está Kimberly Gabriela. Cristina Vázquez. Sí, licenciado. Lee lo que está en pantalla, por favor. Donde dice Constitución Política de la República de Guatemala. Por favor. Ok. Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento. Las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución y la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala
en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Bueno, entonces estamos que no se pueden renunciar a los derechos en ningún tipo de documento, tampoco lo van a permitir las autoridades laborales y menos los juzgados de trabajo y previsión social. En el Código de Trabajo lo encontramos en el cuarto considerante, inciso B, que el derecho de trabajo constituye un mínimo, por supuesto, un mínimo de garantías sociales protectoras al trabajador irrenunciables. El artículo 2 dice que son nulas de pleno derecho cualquiera o los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que otorgan las leyes laborales. Quisiera que nos fuéramos al artículo 156 del Código de Trabajo. Alguien que lo tenga por ahí. Si quiere lo puedo leer, licenciado. 156, ¿verdad? Artículo 156. Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de éste. La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto de que éste los transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel o cualquier otro caso análogo de simulación constituye un contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. Dichas simulaciones son prohibidas. Lo que Andrea le dio lectura, si se dan cuenta, es una tergiversación que se le quiere al derecho laboral. Resulta que, por ejemplo, Andrea Jimena tiene una zapatería y Avidal Ortiz es un zapatero, es un artesano, es alguien que elabora buen calzado. Y yo soy trabajador de Andrea. Pero de repente Andrea viene y dice, por consejo, por lo que sea, porque ella analizó, y me va a decir, mira, Avidal, fíjate que ya no te quiero contratar como un trabajador, te ofrezco un cliente. Te ofrezco que yo te vendo la materia prima para que tú labores el calzado y ya cuando el calzado esté elaborado me lo vendes a mí. Eso sí, no le puedes comprar materia prima a nadie más que a mí. Y no le puedes vender los zapatos a nadie más que a mí. Andrea, aparentemente hiciste una negociación mercantil conmigo. Te vendo y me vendes. Momento. 156 es claro. Estás simulando un contrato de trabajo. Estás tergiversando garantías mínimas que otorga el Código para la clase trabajadora. Y dice que están prohibidas las simulaciones. Ese es un clásico caso donde se trata de tergiversar el derecho de trabajo queriendo convertirlo en una actividad mercantil. En el artículo 256 encontramos dos derechos, dos instituciones, el paro y la huelga. El paro es un derecho exclusivo en materia laboral para los patronos y la huelga para los trabajadores. Son derechos irrenunciables, no pueden renunciar a esos derechos. Ustedes no pueden entrar, por ejemplo, a una empresa, por ejemplo, y que les prohíba pertenecer a un sindicato. No lo permite la ley. No permite la ley que Cristina, que Corina, que Robert, que pertenecen a un sindicato, dicen, bueno, vamos a renunciar. Ya nos otorgamos derecho a huelga, pero queremos renunciar. No se puede renunciar. Y por favor, que quede claro. Cuando ustedes en Guatemala escuchen y dicen, hay paro de trabajadores en el Hospital San Juan de Dios, hay paro de trabajadores en el Ministerio de Salud, hay paro de trabajadores en el Ministerio de Finanzas, hay paro de labores en tal institución, hay paro de labores, por favor, eso no es cierto, porque la figura, la institución del paro le corresponde única y exclusivamente a los patronos. Lo que hay ahí son medidas de hecho de la clase trabajadora que suspenden sus labores como un medio de presión para que el patrono o la entidad nominadora
atienda sus peticiones. Medidas de hecho, suspensión, pero paro únicamente el patrón. Veamos qué dice el artículo 239 y 245 del Código de Trabajo. ¿Alguien que lo tenga? Se lo leo, licenciado. Artículo 239. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. Huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238. Bueno, entonces, si se dan cuenta, el 245. Artículo 245. Paro legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo, ordenados y mantenidos por uno o más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso comunes a los mismos. El paro legal implica siempre el cierre total de la o las empresas en que se declare. Bueno, estamos claros a quién le corresponden todos esos derechos. Derechos irrenunciables, la tutelaridad y la parte de derechos irrenunciables. Vamos a ver cómo regula la Constitución lo relativo a los trabajadores del Estado. En el artículo 107 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice: los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Ustedes han visto que es característico que en Guatemala, antes, ahora ya no, antes el secretario general del partido normalmente era el candidato a presidente, y cuando era electo a veces salían ellos indicando: me retiro del partido político que me llevó a la presidencia como acto de democracia. No, lo dice el 107 de la Constitución, tiene que alejarse porque va a defender intereses del Estado y nunca del partido político alguno. Pero hablando de los trabajadores del Estado, tenemos que irnos a la Ley del Servicio Civil, decreto 1748 del Congreso de la República. Esta ley también tiene su reglamento, como todas las leyes. Lo valioso es de que vamos a encontrar ahorita algunas definiciones que están en la Ley del Servicio Civil. Que nos quede claro que, por ejemplo, el día que Andrea Jimena, por ejemplo, llega a Vidal Ortiz y le dice: licenciada Andrea Jimena González, me despidieron y necesito su asesoría. Andrea, lo primero que tienes que preguntarme: ¿dónde trabaja? En la Universidad de San Carlos de Guatemala. Andrea, no te vayas al Código de Trabajo ni a la Ley de Servicio Civil. Primero tenés que enterarte de todas las disposiciones legales en materia legal de la universidad, porque es autónoma y tiene sus propias legislación laboral. Claro, alguna norma que me dice interpretación, puedes supletoriamente irte a la Ley de Servicio Civil, irte al Código de Trabajo, irte a los tratados de comercio internacionales, puedes ya ir más allá, a la propia Constitución. Pero ese sería... Estamos aquí en lo que está en pantalla, Cristina, 1748. Ahí estamos, allá lo pusieron ellos. 48, Corina, se te fue un medito ahí. Estamos. Bueno, entonces ahorita yo creo que miremos entonces una definición. ¿Qué es servidor público? Esto está en la Ley del Servicio Civil. Por favor, ¿quién nos apoya con esto? Tampoco colaboradores. Por favor. Artículo 4. Servidor público. Para los efectos de esta ley se considera servidor público
la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. Bueno, aquí tenemos una definición de que es un servidor público, pero toda ley tiene su reglamento, y aquí está el reglamento de la Ley del Servicio Civil, que es el Acuerdo Gubernativo 18-98. Aquí vamos a ver cómo se clasifican los servidores públicos. Le damos lectura al artículo 1, por favor, del reglamento de la Ley del Servicio Civil. Esta es otra ley. Aparte de la Ley del Servicio Civil, este es su reglamento y está en un acuerdo gubernativo. Veamos qué es el artículo número 1, por favor, Jamie Anay. Está bien, licenciado. Artículo 1. Servidores públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente reglamento se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes. A. Funcionario público. Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario. B. Empleado público. Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio Civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a presentar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde preste sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o representante. No se... Sí, licenciado. No se consideran funcionarios o empleados públicos los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado. De estos 3 párrafos le voy a preguntar. Va una pregunta. Ángel Isaac Barrón Donajarro, diputado del Congreso de la República. ¿Qué es? ¿Funcionario público, empleado público o ninguno? Contesten. Ya estamos repasando para el examen. Funcionario público. Funcionario público. Funcionario público. Escriban, vamos a ver qué opinan los demás. Me parece formidable, pero quiero que todos respondan, porque como 5 están participando, estamos en repaso. Para mí, funcionario público por la elección popular. Muy bien, estamos muy bien ahí, muy bien. Va otra pregunta. Marta Sofía es concejal de la municipalidad de Chinautla y ella, por las sesiones que llega al consejo, le pagan dietas. ¿Qué es Marta Sofía? ¿Una empleada municipal? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es Marta Sofía? Ninguna ley. ¿Un funcionario o ninguna? Empleada Ninguna. pública. Ni funcionario ni empleada pública. Ninguna ley. A ver qué contestan los demás. Ninguno, licenciado.
Bueno, sí, vean, pues, el último párrafo dice, no se consideran ni funcionarios o empleados públicos los que únicamente sean atribuidos por el sistema de dietas. Y en el caso de Marta Sofía, que es miembro de un consejo, le pagan únicamente con dietas. Por lo tanto, ella no es ni empleado ni funcionario público. Va otra pregunta. Carlos Giovanni Mejía Girón. Sí, licenciado. Trabaja en el Ministerio de Finanzas, 029, perdón, 029, prestación de servicios profesionales. ¿Qué es Carlos? ¿Un empleado público? ¿Un funcionario público? Ninguna. Empleado público. Funcionario público. Olvidemos. Empleado público. Ninguno, licenciado. Ninguno, licenciado. Empleado público. O sea, me parece bien, vean, pues, porque estamos analizando la ley. Miren ustedes, cuando ustedes ya estén en el ejercicio de la profesión o cuando tengan tiempo, lean un artículo y desmenúcenlo, sería la palabra, por párrafos. Es hermosa la ley. Miren lo que dice el último párrafo de este artículo. No se consideran funcionarios en públicos los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues la misma no constituyen salario. Ni aquellos, en el caso que pusimos de ejemplo el compañero, que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme a la ley de contrataciones del Estado. Un 029 no puede ser empleado ni funcionario público. Último párrafo del artículo 1 del reglamento de la ley del servicio civil. Bueno. En el artículo 31 está la clasificación, esto lo vamos a ver en su oportunidad, servicio exento, sin oposición y por oposición. Aparte de eso, por ejemplo, cuando les hablaba, resulta que Corina Vázquez le solicita los servicios al profesional del derecho, Andrés Morales. Andrés, lo primero que tenés que preguntarle es, ¿dónde trabajaba usted, Corina? Trabajaba en el Congreso de la República. Entonces, por favor, Andrés, tenés que irte a la ley del servicio civil del organismo legislativo, decreto 36-2016. Pero te puedes ir, yo trabajé en el organismo judicial. Entonces tenés que irte a la ley del servicio civil del organismo judicial, decreto 48-99. Pero no, fíjese que resulta que yo trabajé en la municipalidad. Entonces tenés que irte a la ley del servicio civil municipal, decreto 1-87. Andrés, tenés que hacer primero el análisis de la ley directa, de los derechos y obligaciones que tenía Corina. Aparte de eso, si yo les pregunto, trabajar en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Seguro Social tiene sus propias disposiciones legales. Resulta que trabajaba en el INFA, tiene sus propias disposiciones legales. Trabajaba en el INTECAP, tiene sus propias disposiciones legales. Trabajaba en la SAT, tiene sus propias disposiciones legales. Entonces yo lo que no quiero es que a la hora del ejercicio ustedes se confundan. Vean, si yo le pregunto hoy mismo en el examen que Kimberly Gabriela Rojas García, que no nos contesta, trabaja en el organismo judicial. Si yo le pongo el examen, ¿qué ley le aplica? Código de trabajo. ¿Qué ley le aplica preferentemente? Código de trabajo. Ley de servicio civil del organismo judicial. Código de trabajo. ¿Qué me contestaría? La ley del servicio civil. La ley de servicio civil. El organismo judicial. Perdón, licenciado, no tenía activado el micrófono y yo voy a hablar. Ven aquí, Berry. Pero te puse ejemplo, ¿viste? Bueno. Ok, gracias. Vean, pues, yo lo que quiero es de que nosotros no nos perdamos. Claro, tiene que ser la ley del servicio civil de la OJ. Es decir, que cada entidad tiene su... Mira, Regina,
no todas, porque algunas, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, todos esos, y un montón de secretarías, está la Ley del Servicio Civil General del Estado. Pero, por eso el día que des un consejo, vas a tener que ver, Regina, dónde trabajaba y si habían disposiciones en materia laboral de la entidad. Acuérdate que adicionalmente hay pactos colectivos de condiciones de trabajo, hay reglamento interior de trabajo. Fíjate que recientemente, no, el año pasado, hay un caso yo de un banco. Despidieron, era el jefe de una agencia. Y me tocó, me contrató, yo fui a la audiencia y todo. Pero me ayudó muchísimo el reglamento de ellos, fíjate. Porque en el reglamento están muy claras cuáles son las faltas graves. La de él no era grave, sin embargo lo habían despedido. Y en el reglamento lo que decía es que tenía que haber primero una amonestación verbal, una amonestación por escrito y después el despido. Al no cumplir con el procedimiento, pues el juez iba a ordenar que lo reinstalaran. Pero ya mi cliente no quería estar ahí, sino que lo que quería es que le pagaran la totalidad de sus prestaciones y lo logramos. Lo logramos por el reglamento interior de trabajo de esa empresa. Mira qué interesante. No nos quedamos nosotros solo con el código de trabajo. Nos ayudó muchísimo el reglamento interior de trabajo. Entonces yo lo que quiero es de que cuando usted opine, cuando usted esté en diálogo, cuando usted platique, por favor, lo quiero con base legal. Yo no lo quiero su propia opinión. Nuestras propias opiniones no sirven, no son útiles. Pero imagínate cuando vos le digas a alguien ahora, una plática de abogados, ahí Efraín Luis y Luis Fernando platicando, dice, mira vos, fíjate que ahí tengo un cliente que trabajó en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿qué ley puedo analizar vos? Entonces ya ahorita con lo que aprendimos, bueno, tenés que ir a analizar primero todas las disposiciones en materia laboral del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces yo quiero que tengan ese cuidado. Aquí está una definición de qué es un trabajador municipal. Vamos al 108. Vamos a correr que necesitamos tener unos minutos de repaso. Decime, Andrés. Licenciado, perdone, y por ejemplo, cuando hay pactos colectivos en alguna institución, hay que también analizar el pacto colectivo y también la ley interna del trabajo, ¿vale? Claro, es que mira, Andrés, lo que les quiero hacer a ustedes es de que, por ejemplo, suponete que sea yo el que te busque a vos. No te puedes ir directamente al Código de Trabajo ni a la Ley de Servicio Civil. ¿Dónde trabaja LIC? En la universidad. Bueno, la universidad es autónoma. LIC, ahí había reglamento interior de trabajo, había pacto colectivo de condiciones de trabajo, que es sindicato. Entonces, Andrés, lo que yo quiero es que vos analices primero esas leyes en todo lo que me sea aplicable y me beneficie a mí. ¿Entendés? No te puedes ir a la ley de servicio civil sin ver que hay en el pacto. Por ejemplo, te digo, que vos me digas, mira, vamos a reclamar únicamente 20 días de vacaciones porque así es la ley de servicio civil. No, te digo, mira, en el pacto ya dice que eso me tocaban 25 o 30 días. Entonces ya hay una ley que mejoró mis condiciones de trabajo, mejoró todas esas circunstancias. Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, decime, Estado. Lic, perdone, ¿y cuánto es el tiempo prudencial para poder publicar un pacto colectivo? Lo vamos a ver, no tengo la respuesta, pero quisiera que avanzaran. Tenemos una clase de pactos colectivos de condiciones de trabajo, ¿ves? Tenemos, primero, acuérdate que los pactos únicamente los celebran sindicatos y patronos, no trabajadores independientes o trabajadores coaligados, no. Tiene que ser el sindicato. Léete por ahí el artículo 49 del Código de Trabajo, Gracias, Lic. Bueno, léetelo, no sé si lo tenés ahí a la mano, Sparf. ¿No tienes por ahí tu código? ¿Qué artículo dijo, Lic? 49. Lo que pasa es que cuando tiene dudas sobre el pacto, ¿no? Los pactos colectivos está cuánto se celebran, qué vigencia tienen,
Ahí se usa mucho la palabra denunciar un pacto. ¿Qué pasa si no vos le presentás el pliego de peticiones al patrono y que hace caso omiso? Entonces esa es la vía directa que tarda 30 días. Después de eso, pues ya planteas el conflicto colectivo, te vas al artículo 377 del Código de Trabajo y ahí te vas Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Pero eso es parte, eso lo vamos a ver, pero bien finitamente en bueno, ahí está Pamela, que a las 20:15 va a pasar la asistencia, Romans. Bueno, estamos ahí pues. Lo que pasa, la vigencia de los pactos y está el tiempo para denunciarlos y todo lo demás. Es un tema específico. Vamos al 108, por favor. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades, lo que estoy hablando. Es el Estado, pero si tiene leyes propias, estamos claros. Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil conservarán ese trato. Lo que estamos hablando. Aquí la Ley de Servicio Civil dice que tenemos derecho a 20 días de vacaciones, pero ya el pacto dice que tenemos derecho a 25. Entonces se va a conservar. Oigan, artículo 110 de la Constitución Política. El Código de Trabajo, vean, esto es interesante. En el artículo 191 habla todavía que el Estado se va a regir por el Estatuto de los Trabajadores del Estado. Eso ya no existe, es la Ley del Servicio Civil. Ley del Servicio Civil. Y vean lo siguiente, que dice que las relaciones de los trabajadores del Estado no quedan sujetas a las disposiciones de este código. Pero cuando aplican el principio indubio pro operario, yo les voy a hacer llegar a ustedes una sentencia cuando toquemos el tema de la Corte de Constitucionalidad, donde vean este trabajador que era del Ministerio de Finanzas. Fíjense que no acude a la Junta Nacional del Servicio Civil, sino que se va a la Inspección General de Trabajo. Entonces la entidad nominadora dijo, él se equivocó, porque él tenía que ir a la Oficina del Servicio Civil y se fue al Ministerio de Trabajo. Eso es para los trabajadores de derecho privado. Viene la Corte y dice lo siguiente, dice, no señores, el Inspector General de Trabajo es una autoridad laboral en Guatemala y tiene competencia tanto para trabajadores del sector privado como para el público. Y dieron valedero todo lo que había hecho. Sentencia de la Corte de Constitucionalidad. O sea, un buen criterio, posiblemente no revisado, ya existe hasta jurisprudencia al respecto. Entonces, aquí les dejo nuevamente que está la Ley de Servicio Civil con su propósito, la del Congreso, y yo se lo voy a enviar todo esto para que usted lo analice. Yo creo que mi secretaria, en un momento, creo que se los está enviando. Trabajadores por planilla. Muchos de nosotros, yo trabajé por planilla, ¿eh? Cuando comencé a trabajar en el Estado, trabajé por planilla. Y ese sigue siendo precisamente un tema que se discute. Dice el 109. Siempre estamos hablando de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas que laboren por planilla serán equiparados en salarios, prestaciones y derechos a los trabajadores del Estado. No importa que el pago sea por jornal, por obra determinada, diario, que es otra forma de pago, pero dice el 109 que deben ser equiparados en salarios, prestaciones y derechos. Para eso conseguí por ahí este manual que habla del personal por jornal y a destajo. Este subgrupo comprende las relaciones que con carácter de salario o retribución se pagan por cada día o por hora, así como los pagos se ajustan a un tanto alzado o precio que se fija en determinada cantidad de trabajo. Dice jornales, comprende los egresos por concepto de salario diario que se paga a los obreros, operarios y peones que presten sus servicios con carácter temporal en talleres, principalmente en mantenimiento y similares, así como la ejecución de proyectos y obras públicas que no requieren nombramiento por medio de acuerdo y cuyo pago se hace por medio de una planilla
y la suscripción del contrato que establece la ley. Este acuerdo ministerial 380-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas dice: procedimiento para el registro de la programación de jornales, contratos, acciones de personal y operaciones de planilla de pago de servidores públicos del sector público no financiero contratados con cargo al renglón presupuestario 031, que habla de jornales. En la Ley de Servicio Civil del Congreso establece en artículo 92 trabajadores por planilla. Los trabajadores que figuren en planillas se regirán por un reglamento especial. Este reglamento, por ejemplo, del organismo judicial, en su artículo 24, vínculos de la relación laboral, en su inciso se dice personal por planilla. Serán los nombramientos emitidos a puestos específicos de carácter temporal o de naturaleza transitoria y para obra o servicio determinado. Ahí terminamos con el tema de los trabajadores por planilla y entramos a lo que es la indemnización. Artículo 110 de la Constitución. ¿Quién nos hace el favor de darle lectura? Artículo 110. Indemnización. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a 1 mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá a 10 meses de salario. Bueno, fíjate que esa es una norma general y lo vamos a encontrar, por eso les decía, dependiendo de este trabajo, en el Congreso de la República, lo vas a encontrar en la municipalidad, lo vas a encontrar casi en todas las disposiciones de trabajadores del Estado. Lo importante es que se recuerden que cuando hay pactos colectivos de condiciones de trabajo, esto debe ser superado. Y fíjense que otra de las cosas que se discuten mucho con usted, por eso digo, cada vez que usted lea un artículo, lea 1 o 2 veces, tómalo por palabra, búsquele el sentido, búsquele la interpretación. Vea lo que dice esta parte. Miren, pues, los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, vean lo que dice despido. Pero ustedes saben que los trabajadores del Estado, ya en los pactos colectivos de condiciones de trabajo, ya se superó esto. Y en muchos pactos colectivos, ustedes saben que existe ahí y está planteado precisamente que por renuncia le pagan sus prestaciones. Ya superaron los 10 meses, hay lugares donde pagan 18, 20 meses, hay lugares donde inclusive se paga toda la relación laboral. Está discutiendo exactamente ese tema, pero hasta el día de hoy quiero decirles que los pactos colectivos que tienen carácter de ley profesional ya tienen toda la validez en la aplicación. Entonces, aquí le agrego otra vez nuevamente las leyes para que usted las analice detenidamente. Nos vamos al régimen de entidades descentralizadas. Las entidades descentralizadas del Estado que realicen funciones económicas similares a las empresas de carácter privado se regirán en sus relaciones de trabajo con el personal a su servicio, escuchen, por las leyes laborales comunes. Son entidades del Estado, solo que son similares a empresas de carácter privado. Dice que entonces no van a ir por la ley del servicio civil, se van a ir por las leyes laborales comunes, o sea, el Código de Trabajo. Y para eso yo le puse ahí más o menos una terminología básica, que son entidades descentralizadas no empresariales. Alguien que me lea lo que está en rojo, por favor. Entidades descentralizadas no empresariales. Comprenden las instituciones públicas que actúan bajo la autoridad del gobierno central, cumpliendo funciones gubernamentales especializadas, no de mercado, por lo que no persigue la comercialización de los bienes y servicios que producen. Por su condición jurídica y responsabilidades, poseen cierto grado de independencia. Para que una institución pública pueda clasificarse como entidad descentralizada, debe observarse al menos los siguientes criterios. A. Existe un traslado de competencias desde la administración central a nuevas personas jurídicas. B. El Estado dota de personalidad jurídica al órgano descentralizado. C. El órgano descentralizado
posee patrimonio propio y goza de gestión independiente de la administración central. No depende jerárquicamente de esta. D. El Estado solamente ejerce tutela sobre el órgano descentralizado. E. El órgano descentralizado se basa en el principio de autarquía, capacidad de gobernarse o administrarse por sí mismo. Bueno, entonces ahí yo les dejo algunos ejemplos: INTECAP, IRTA, SAP, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, entre otras, las que están ahí. Artículo 112, prohibición de desempeñar más de un cargo público. Esto es importante. Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado. O sea, usted no puede tener 2 plazas en el Estado, incluyendo usted en la municipalidad, en el Estado no lo permite la ley. Con excepción, está la excepción, quienes presten servicios en centros docentes. Por ejemplo, Avidal Ortiz Orellana, docente de la facultad. Yo trabajo de 1 a 9 de la noche en la universidad. ¿Puedo trabajar por las mañanas en alguna entidad del Estado? ¿Qué respuesta tendría? No, licenciado. Sí, licenciado. Sí se puede. Sí se puede. Se puede. Sí, licenciado. Es que está claro, centro docente, yo soy docente, o instituciones asistenciales, aquí no nos equivoquemos. Está hablando de instituciones asistenciales. Por ejemplo, usted puede trabajar con los bomberos y puede tener otro, porque esa es una institución de asistencia, ¿verdad? Una institución de asistencia. Y pueden haber otras. Lo que la ley ve es de que muchas veces en ese tipo de trabajo no se tiene el salario que debería, o el salario acorde al riesgo, al servicio que se presta, y entonces le permite tener 2 trabajos. Pero son los únicos 2 casos: docentes y los que trabajan en instituciones asistenciales. Solo voy a terminar el tema. Está la ley de servicio civil, que están las provisiones especiales, los tiene el organismo legislativo, los tiene el organismo judicial y también lo tiene la municipalidad, ¿sí? Que nadie puede trabajar. ¿Me ibas a decir algo, Rey? Sí, licenciado, buenas noches. Mire, con una pregunta, ahí decía que en entidades docentes, no importando que no desarrollen un cargo de docente como tal, porque por ejemplo, justo aquí mismo, justo en la misma universidad, pues hay puestos en los que son analistas, investigadores o escritores, entonces, no importando que no sean específicamente docentes, licenciado. Fíjate que realmente la Contraloría te hace reparo. Si no sos docente, te hace reparo. Y además, no sé si te has dado cuenta ahora, Efraín, que inclusive si tenés 2029, ya están haciendo ellos reparos que dicen no deberíamos tener 2029. Claro, algún criterio manejan ahí que dependiendo de qué instituciones sean, puedes tenerlo. Pero es una discusión, porque un tiempo deberían personas que tenían hasta 5, 6, 029. Pero actualmente, yo te digo, la Contraloría es el problema serio. Si no sos docente, seguro. Otra cosa, la parte incompatible del horario, ¿va? Que normalmente, Efraín, casi todo el mundo tiene el horario diurno, ¿va? Entonces es casi imposible otro tipo de trabajo. Esto es sumamente complicado. Recuerda que estamos hablando de los trabajadores del Estado, no estamos hablando de iniciativa privada, estamos hablando de los trabajadores del Estado. Entonces, es sumamente complicado. Esto es por efectos de la Contraloría. Si es otro tipo de cargo que tenés, casi seguro ellos hacen el reparo. El hallazgo, le llaman ellos, el reparo. Vamos a ver, derecho a optar a empleos o cargos públicos. Solo hay un minuto. Artículo 113. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se obtendrá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Esto lo van a escuchar muchos ustedes cuando estén en las comisiones de postulación. Mi pregunta que le voy a hacer a ustedes es, para usted, ¿qué es honradez?
¿Qué es para ustedes honradez? Ser una persona correcta y ser coherente entre lo que usted dice y lo que usted hace. ¿Qué más? ¿Qué es para ustedes una persona honesta? ¿Que hace lo correcto? Yo considero, licenciado, que todas las personas somos honradas hasta que se nos pruebe lo contrario. Buen criterio. Es un valor. Tener valores y principios. Tener valores y principios. Justa y sincera. Bueno. Bien, se dan cuenta, ese es un tema muy complicado, porque al final se vuelve hasta subjetivo, ¿va? Sí, yo te digo, don Roma, tantas cosas. Si te dan cuenta, tenemos de que todo es efectivo, pero se vuelve muy subjetivo esto, muy subjetivo, ¿eh? Muy subjetivo. También lo tiene la Ley de Servicio Civil del Congreso, lo tiene también el organismo judicial y también lo tiene el servicio municipal. Veamos hoy el 114, revisión a la jubilación. Este tema es importante porque eso es cuando usted se jubila, pero todavía no tiene... Ah, claro. Exactamente, Regina. Ahí llevamos a esa conclusión, ¿va? Que para muchos algo puede ser honesto y algo es honesto. Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿es honrado un hombre divorciado? ¿Qué dirían? Sí, licenciado. Corina dice de la ley, ¿va, Corina? Es que mira, Regina, ahí estoy bien contigo, o sea, estamos bien. Ahí Corina dio exactamente, por eso se vuelve subjetivo. Mira lo que dice Corina, para la esposa saber, dice. Y es que la verdad, miren, lo que Corina dice es que puede ser divorciado, pero imagínate si es un irresponsable que no presta los alimentos que le ordenaron pasarlo. Si es un irresponsable, no darles el cariño que necesitan sus hijos, tuvo hijos. O sea, ¿me entendés? Se vuelve tan subjetivo que al final de cuentas, Regina, decimos, bueno, en términos generales está bien, va, o sea, no por su estado civil lo vamos a juzgar, pero se tiene cuenta que hay un montón de circunstancias para poderlo evaluar, ¿sí? Exactamente, Corina, para uno sí, para otro no. Va, por ejemplo, alguien que ha sido condenado, ya sentenciado, ¿es honesto o es deshonesto? Ya cumplió su pena. ¿Qué dicen? Ya ven, Johanna es clara y precisa. Deshonesto. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Johanna? Que nos encontramos con el problema. ¿Por qué lo condenaron? Ahí estamos. Depende por qué lo condenaron. Porque puede ser que te hayan condenado por un accidente de tránsito que ni siquiera fue tu culpa. O puede ser que te condenaron por un accidente de tránsito en estado de ebriedad. A esa irresponsabilidad te puede ser un hombre deshonesto. O sea, se vuelve tan subjetivo esto de que es complicadísimo, ¿eh? Complicadísimo. Mira, Erwin, es complicado. Bueno, solo Cristina y nos vamos al siguiente tema. Licenciado, yo considero que depende la moral de cada persona porque puede ser de que para mí es honrado, para otras personas no. Entonces, por eso ahí cambia todo, ¿verdad?
Por eso es subjetivo. Es subjetivo. Dime yo, es difícil te digo, hoy mismo nosotros podemos poner, yo te pusiera, poneme 10 cualidades de un hombre honesto, cualidades. Y yo te garantizo que cada una te la podemos rebatir. ¿Va? Por ejemplo, podría ser honesto un hombre casado. Podría ser, ¿verdad? Pero tendrías que ver su forma de vivir, tendrías que conocerlo también para poder... Sí, a veces ahí, no, yo te digo, ahí estamos, mira Corina. Claro, Erwin, vos tenés toda la razón del mundo. Todos tenemos derecho a cambiar, todos. Todos podemos cometer errores y tenemos derecho a cambiar. Es más, todos hemos cometido errores. Lo que pasa que yo te digo, nosotros vemos a nivel de funcionarios, pero hay como cualquier cantidad de gente que es condenada. Fíjate que yo fui asesor jurídico de un supermercado hace muchos años, recién graduado. Uy, ustedes, increíble. Yo les estoy hablando hace muchos años. Les podría hablar yo 25, 30 años, que yo fui asesor de esa empresa que era precisamente un supermercado. Escúchenme, todos los días, habían robos, todos los días. Y les prometo que había gente que uno no creía. Y había gente que me quedaba asombrado. Sí, imagínate, Regina, robarnos el tiempo, pues. Robarnos un bendito lapicero, mentir. Fíjate cuántos mienten de que no viene el lunes, ¿por qué? No dice uno por qué no llegó, sino que es que estaba mala mi mamá o se murió mi mamá, ¿va? Y después el siguiente lunes no volvió a llegar, se murió mi papá. La verdad que desaparece la familia y ya uno no le quiere. Entonces, podía ser actos deshonestos. Pero bueno, eso se los dejo para ¿qué les dijera yo? Para que usted analice, para que usted tenga su propia opinión. Y pues es muy complicado, muy complicado. Les digo porque lo van a ver ustedes en las comisiones de postulación, ¿sí? En las comisiones de postulación van a ver este tema. Revisión a la jubilación. Alguien que, bueno, no va a leer yo. Cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio de la jubilación regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato, se va a suspender. Pero al terminar la nueva relación tiene derecho a optar por la revisión del expediente respectivo y que se otorgue el beneficio derivado del tiempo servido y el último salario devengado durante el nuevo cargo. Conforme a las posibilidades del Estado, se procederá a revisar periódicamente las cuantías asignadas a jubilaciones, pensiones y montepillos. Ley de clases pasivas del Estado. En la Ley de clases pasivas del Estado, que es otra ley que también tiene su reglamento, aquí está todo lo relativo a la jubilación, ¿eh? Y a las pensiones. Decreto número 63-88 del Congreso de la República, dice en su artículo 26, cuando una persona jubilada con cargo en el régimen de clases pasivas civiles del Estado, conforme a esta ley o conforme a disposiciones anteriores, reingrese al servicio público en los organismos del Estado, sus entidades descentralizadas o autónomas, su jubilación cesará, se suspenderá de inmediato, teniendo derecho a la revisión del expediente respectivo por el nuevo tiempo servido y que se le otorgue el beneficio derivado por dicho tiempo, y cuando hubiera contribuido al financiamiento de conforme a esta ley. El derecho a la revisión que se refiere a este artículo corresponde a ejercitarlo únicamente a la persona jubilada o a su representante legal. Eso es importante porque es cuando usted no cumplió el tiempo, se jubiló muy joven, no tiene la totalidad de la jubilación que ofrece el Estado, entonces usted tiene opción a regresar para mejorar su pensión y la ley se lo permite porque la va a suspender, usted tiene un nuevo salario y ese tiempo se lo va a volver a sumar, le hacen una revisión y con eso usted puede mejorar su jubilación.
Cobertura gratuita del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Las personas que gocen de jubilación, pensión o montepido del Estado e instituciones autónomas centralizadas tienen derecho a recibir gratuitamente la cobertura total de los servicios médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es la discusión a ustedes que siempre ha existido, que el Estado tiene más de 40 años de no pagar su cuota que le corresponde conformar con la ley al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y son los problemas que se dan. Entonces, aquí lo que está indicando es de que, aunque el Estado no paga, el artículo 115 de la Constitución dice que todos los jubilados y pensionados del Estado tienen derecho al seguro social. Y la ley de clases pasivas del Estado, el decreto número 63-88, en su artículo 46 habla: los beneficiarios tendrán derecho a recibir gratuitamente la cobertura de los servicios médicos y hospitalarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Porque acuérdense que cuando hablan de pensionados hablan de la familia del trabajador, los derechos que tiene, y eso es importante. Si quieren, solo voy a terminar esto. Regulación de la huelga para trabajadores del Estado. Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas no pueden participar en actividades políticas partidistas. Se reconoce el derecho de huelga a los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que preceptúe la ley de la materia y en ningún caso deberá afectarse la atención de los servicios públicos esenciales. Lo primero es que un sindicato no puede participar en actividades políticas partidistas. Todo lo contrario a ustedes, por ejemplo, lo que sucede en Brasil, lo que sucede en Inglaterra, en Brasil, que saben que hay un partido precisamente de los trabajadores que recientemente ganó nuevamente las elecciones con Lula da Silva, y ese es estrictamente nace con trabajadores trabajadores son obreros de fábricas determinadas que ya han estado en el poder o regresan nuevamente al poder, y pues eso es asombroso lo que hace la clase trabajadora porque está bien organizada. Y por último tenemos entonces Constitución Política de la República, opción al régimen de clases pasivas. Los trabajadores de las entidades descentralizadas o autónomas que no estén afectos a descuentos del fondo clases pasivas ni gocen de los beneficios correspondientes podrán acogerse al este régimen, y la dependencia respectiva en este caso deberá aceptar la solicitud del interesado y ordenar a quien corresponde para que se hagan los descuentos correspondientes. Bueno. Y luego esta definición, que esta sí se la voy a preguntar en el examen, quiero que alguien me pueda ir para darle la lectura. No sé quién nos hace el favor. Artículo 2. Trabajador civil del Estado. Para los efectos de esta ley, la denominación de trabajador civil del Estado comprende a todo funcionario o empleado que labore en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral o en las entidades descentralizadas o autónomas del Estado, en virtud de elección, nombramiento, contrato, planilla o cualquier otro vínculo legal por medio del cual se obliga a prestar sus servicios a cambio de un salario previamente establecido, que sea pagado con cargo a las asignaciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado o de los presupuestos propios de los organismos y entidades antes mencionadas, y se encuentre contribuyendo al financiamiento del régimen de clases pasivas civiles del Estado, no perdiéndose la calidad del trabajador civil del Estado, por suspensiones o licencias concedidas de conformidad con la ley. Se excluyen a los protegidos en el orden militar por las leyes correspondientes. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Lo último que les es para nada más para que usted lo lea detenidamente en su casa. Y vamos a comenzar con las preguntas. Fíjense lo último que dice: se excluyen los protegidos en el orden militar. Bueno, licenciado Alan, ¿estará por ahí? Creo que ya se nos fue. Bueno. Acá estamos, maestro, acá estamos. Muy bien.
Vamos a hacer preguntas. Pues, perdonen los ejemplos que voy a poner, pero alguien, nada más son ejemplos, no son verdades, son ejemplos. Robert Alexander Pereira González es coronel del ejército. ¿Le aplica la ley de clases pasivas del Estado, sí o no? No. No, No le no le aplica. No, licenciado. Claro, si lo acabamos de leer, dice que no están protegidos. Ellos tienen su propio sistema de retiro, No les es aplicable. Estamos bien claritos con eso. Dice, Alan. Gracias, maestro. Bueno, señores, ¿cuántos artículos tiene el Código de Trabajo? 1441. 431. 431. 431. Muchos, pues. Muchos. 1400, no, señores. Mucho. Algunos están jugando play ahorita, señores. Ojo, pues. Va, siguiente pregunta. ¿Cuántos capítulos tiene nuestro Código de Trabajo? 18. Son 18 títulos. Muy bien, 18. ¿Cuántos considerandos tiene nuestro Código de Trabajo? 6. 6. Teorías que determinan la naturaleza del derecho laboral. Vamos a ver si lo saben. Teorías que determinan la naturaleza del derecho laboral. ¿Público? Esa es una. Privada y mixta. Vaya, señores, eso ya lo vieron. Público, Eso ya privado. lo vieron. Naturaleza jurídica del derecho al trabajo. Derecho público. Teoría relacionista. No, maestro, aquí no han estudiado. Aquí no han estudiado. Bueno, acuérdense que el examen es el día lunes, no es mañana. Bueno, otra pregunta. ¿Cuántos días laborados necesitan para tener derecho a vacaciones? 150 días. 150. Veamos el artículo 131 para que nos quede grabado. ¿Se lo leo, licenciado? 131. Ajá. ¿Entiende? Para que el trabajador tenga derecho a vacaciones, aunque el contrato no lo exija trabajar todas las horas de la jornada ordinaria y todos los días de la semana, deberá tener un mínimo de 150 días trabajados en el año. Se computarán como trabajados los días en que el trabajador no preste servicios por gozar de licencia retribuida, establecida por este código o pacto colectivo, por enfermedad profesional, enfermedad común o por accidente de trabajo. Bueno, estamos claros ahí ahora. Vamos a ver. ¿Hasta cuánto se puede embargar más allá, que usted gane más del salario mínimo? ¿Hasta qué porcentaje le pueden embargar? El 35%. 5%. ¿Qué es artículo 96? Creo que es inciso EVA. Vamos ahí. Otra pregunta. Moneda de curso legal. Colón salvadoreño. Libra, ¿cómo se llama la de Austria, la de Inglaterra? Libra esterlina. Libra esterlina. ¿Cuál es moneda de curso legal en Guatemala? El quetzal. ¿El quetzal? ¿El dólar? Cualquier moneda, licenciado. ¿El dólar también puede ser incluido? El dólar y el euro. Bueno, acuérdense que una cosa es la moneda nacional y la otra es de curso legal, ¿va? De curso legal.
Muy bien, los dólares que tanto hacen falta a usted. La moneda actual. Va otra pregunta, señores, va otra pregunta. Kimberly Gabriela Rojas García. Otra vez de la Kimberly. Dígame, Lick. No, pero ahora solo esos ejemplos, solo esos ejemplos. Pero si puedes me la contestas. Ok. Trabaja de 3 de la tarde a 10 de la noche. ¿Qué jornada trabaja Kimberly? Mixta. 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 De 3 de la tarde a 9 de la noche. ¿No es nocturna? Diurna. ¿Es Es diurna, licenciado? No, Mixta. diurna, no, jamás. También es mixta. Jamás. Es De nocturna. 3 de la tarde a 10 de la noche. Ahí sería nocturna porque son 4 horas. Ahí estamos. Esa es la respuesta, Efraín. Como se trabaja 4 horas nocturnas, ya no se vuelve mixta, sino nocturna. ¿Sí? Vamos a ver. Corina Velázquez es una trabajadora eficiente. Diariamente, incluyendo horas ordinarias y extraordinarias, ¿cuántas horas es el máximo que le permite a la legislación guatemalteca trabajar? 12 horas diarias. Veamos qué es el artículo 122. Alguien que lo tenga. Yo lo puedo leer, licenciado. Artículo 122. Las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de un total de 12 horas diarias, salvo casos de excepción muy calificados que se determinen en el respectivo reglamento o que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, establecimientos, máquinas, instalaciones, plantillas, productos o cosechas y que sin evidente perjuicio no sea posible subsistir a los trabajadores o suspender sus labores de los que estén trabajando. Bueno, vamos a ver, pues, otra pregunta. Jessica Elizabeth Matías de León trabaja de 9 a 13 horas, de 9 de la mañana a 13 horas. ¿Cómo se le llama el trabajo que ejecuta en Guatemala? Jornada a tiempo parcial, licenciado. Jornada ordinaria. Jornada parcial. Tiempo parcial. Tiempo parcial. Pues espérate, Cristian, vamos a ver qué dice aquí, Cristian. Me quedó una duda con la jornada mixta. No sabía esto de una jornada de trabajo mixta, lo cual no podrá ser mayor de 7 horas diarias. Si excede un total de 42 a la semana. No, lo que pasa, mira, pues lo que pasa, lo dice la ley, no sé si viniste a esa clase, la leímos, el artículo donde dice que si en una jornada, la jornada mixta, si trabajas 4 horas nocturnas, deja de ser mixta y se convierte en nocturna. Porque la nocturna únicamente tiene 6 horas. Y la mixta son 7 horas, pero la nocturna son 6. Entonces, lo que la ley dice es que, en todo caso, si trabajas 7 horas, pero 4 son nocturnas, tiene el patrono la obligación de pagarte una hora extraordinaria, que sabes que es más cara o la debe pagar con un mayor valor que cualquier jornada ordinaria. O sea, la debe pagar mayor, como mínimo un 50% más que el tiempo extraordinario. Otra pregunta. Vamos a ver, pues. Es aquel principio que trata de compensar la desigualdad económica que existe entre patrono y trabajador. Indubio pro operario. No, hombre, Dios me Tutelaridad. guarde. La tutelaridad. Jennifer Valdés, vamos a ver si está conectada. No, no está. Bueno. Preguntémosle a alguien ahí a los que estén. Tutelaridad. Señores, andan bateando, miren. Indubio pro reo pusieron la vez pasada. No, hombre. Vamos a ver. ¿Qué delito se comete si contratamos menores de 15 años? ¿Qué delito cometemos?
Ninguno, licenciado. Trabajo infantil. Ahí no. ¿Se dan ¿Trata cuenta? de personas? Ustedes no han venido, muchos no han venido a clases. Miremos qué es el 156 bis del Código Penal. No, maestro, no han venido a clases. Algunos en el gym andan. 156 bis del Código Penal. Empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su Vale. integridad y dignidad. Sí. ¿Tenés el artículo ahí, Jimena? ¿Tilic? Léemelo, por favor, para que nos quede grabado. Artículo 156 bis. Empleo de personas menores de edad en actividades lesivas a su integridad y dignidad. Quien emplea a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Entonces ya estamos claros. Solo, vamos a ver, me estaba preguntando ahí el artículo Elías. Elías, mirate, si tenés tu código de trabajo, me gustaría que leeras el artículo 117. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 117. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede ser mayor de 7 horas diarias ni exceder de un total de 40 a 2 horas a la semana. Jornada mixta es la que se ejecuta durante un tiempo que abarca parte del periodo diurno y parte del periodo nocturno. No obstante, se entiende por jornada nocturna la jornada mixta en que se laboren 4 o más horas durante el periodo nocturno. Bueno, ahí está Elías. Este es para que tengas ahí tu base legal, ¿sí? Señores, última, maestro, ¿o todavía seguimos? Todavía tenemos unos 5 minutos más. Decreto, fecha en que entró en vigencia el decreto 330. 1 de mayo de 1947. Muy bien, ¿y el 1441? 37. 16 de Ahí agosto vino de Jenny. 1961. Vaya. Señores, es aquel principio que le da relevancia a lo actuado entre las partes y no a lo escrito. ¿Qué principio es? Andrea Jimena, ¿qué principio tenemos ahí? No lo sé. Muy bien. Indubio Vaya, señores. No, señores, eso quiere decir que no han leído, señores. A mí me da tristeza porque yo no sé cómo les vaya a ir. Vamos Ahí a ver. está Ángela. ¿Con base a qué principio debe organizarse el régimen laboral de Guatemala? Decime, Maya. Licenciado, ¿podría ser el principio de tutelaridad para el empleado? No. Mayrita, si tenés por ahí la Constitución, léete el 101. 101. Momentito, licenciado, ahorita me ubico. ¿El de estabilidad, Lic? No. Ya es el 101, si salimos de la duda. Creo que sería el principio de justicia social. Derecho al trabajo. Derecho al trabajo. Artículo 101, derecho al trabajo. Esperemos que lo El lea Maya. trabajo es un derecho de la persona y una obligación. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a los principios de justicia social. Muy bien. Entonces, el régimen de justicia social. Vamos a ver, pues. Muy bien. ¿En qué constitución, cuál fue la primera constitución que reguló lo relativo al derecho laboral en América Latina? México. Sí, México, claro que sí.
Muy bien, maestro. El principio que establece que estudia al individuo en su realidad social, ¿cuál es? Principio de realidad. Muy bien. Es aquel principio que establece que yo no puedo renunciar a mis derechos mínimos. Principio de irrenunciabilidad. Irrenunciabilidad. Principio de irrenunciabilidad. ¿Está obligado el patrono a pagar el salario mínimo, sí o no? Sí. ¿Y qué principio encontramos ahí? Sí. Sí, el de irrenunciabilidad y derecho y garantías mínimas. Kimberly, ¿qué principio encontramos, Kimberly? El principio de garantías mínimas. Muy bien, garantías mínimas. Que recuérdense que son derechos, ¿qué? Adquiridos. ¿Cuántos considerandos tiene nuestro código de trabajo? Sencillo. 6 considerandos. 6 considerandos. Es así. Sí. Es así, dice hasta después de 50 preguntas. ¿Quién crea doctrina legal en materia laboral? La Corte de Constitucionalidad. A partir de 3 fallos en materia laboral. Chica Jimena, estás hecho un... Jimena anda pasada, Jimena anda crack. Bueno, ¿qué otra pregunta, Alan, para dejarles un tiempecito ahí para que comiencen a estudiar? Acuérdense que este fin de semana no habrán festividades. Si está invitado a un cumpleaños, pues solo va al pastel y se regresa a estudiar, porque el reto que tienen conmigo es... Muy bien, Regina, así tiene que ser. Aprovechando, vamos a ver, ¿a quiénes le exigimos un 28, Alan? ¿A quién le podemos exigir aquí? Yo siento que le podemos exigir un 28 a José Ruano. Jimena, te retamos a un 28. Sí, la retamos. Está bien, Nick. Acepto. Andrea Jimena también la retamos. ¿Sabes qué? A Víctor Estuardo Valdés Luna. Víctor, vamos por el 28. Peor si anda bien bolo, Lick. José Ruano. Ahí está Víctor. Sí, José Ruano. Sí. Ahora está bien, Víctor. No, dale el trabajo. Pero el fin de semana aprovecha, Víctor. José tampoco tiene... Es que José es bartender, fíjese. Gabriela, por Dios santo, Gabriela. A Gabriela Elizabeth López Molina la retamos a un 28. Trataré. No prometo nada, pero trataré. Va, compromiso. También vamos a ver a quién más. Ahí está. Anthony Morales dice que acepta el reto de los 28. Estamos aquí grabando, jóvenes. Chica Jimena, te vas por el 29. Sí, porque hay una que no la van a contestar porque no quisieron hacer algo. No quisieron investigar. Yo les dejé una tarea a ustedes que investigaran cuántos inspectores de trabajo hay en Guatemala. Y esta es hora que nadie dice nada. Y viene en el examen. Dice Cristian que el reto es para todos sin discriminación. No, Cristian, para nosotros sería una bendición. El examen son 30 preguntas, son 30 preguntas a un punto. Y de esas preguntas son de selección múltiple. Yo hago la pregunta, les doy a ustedes 3 respuestas y ustedes eligen. Lo que no quiero es que sean apresurados en contestar. Qué bárbaro, ya 28 los 3 no se puede, hermano. Sí, bueno, hablemos del examen. 30 preguntas, a un punto cada pregunta, 60 minutos para contestar, 5 para enviar el examen. No amarelo.
Liz, no Amarilis. ¿Por qué Efraín? No, hombre, todo lo contrario. Mira, todo lo que vimos en clase, eso te voy a preguntar. Todo lo que vimos en clase. No viene nada que no hemos visto en clase. LIC, a finales del 2021 se tenían 178 inspectores. No, no son. Son 71 y 60 son inspectores, los otros 10, no estoy segura la verdad, pero creo que era algo así. No, no tienen el dato, no investigaron bien. No, ¿qué, Carmencita? Pura No, lotería, puro bingo está, fíjese, maestro, puro no, bingo. Bueno, si querés a gusto, hacerlo ahorita. Hacerlo, buscarlo en Google, a ver si lo encontrás. No lo vas a encontrar, y eso te lo garantizo. No. Es más, yo te digo, ellos tienen el último informe que dieron en el 2021, sobrepasa la cantidad que tú me dices, en un informe que tiene la Inspección General de Trabajo que envió a la Organización Internacional del Trabajo. ¿Sí? Acuérdate que en el mes de enero, todos los años, tienen que enviarse ese informe. Carlos, vas a tener que ir hasta el Ministerio de Trabajo. Y lo malo es que la secretaria te lo va a dar y no te lo va a dar bien, porque verá, a Joshua le dieron 131. Eso sí le gustó, ¿ah? Qué barbaridad, Carlos. No querés dejar ir, pero ni un punto. No, yo sé que les ha costado por su trabajo, por tantas cosas hoy. Hagamos caso omiso, no se lo voy a preguntar, pero investiguenlo. No, Jennifer, Dios me libre de pasarte. A lo mejor no se la voy a preguntar, ¿eh? Nada más como un acto de buena fe y de buena voluntad en este curso. Vean, pues, las preguntas del examen no es nada complicado. Olvidémonos ya de los inspectores, ¿eh? No es una pregunta que va a ir en el examen. El examen ya está elaborado y todo. Yo nada más quiero pedirles un favor a ustedes que lean detenidamente. Hay unos que vienen casos como, por ejemplo, cuando les hablaba yo de esas 4 horas que son nocturnas. Ese es como un caso que usted lo tiene que leer bien y haga sus cuentas ahí, no conteste a la ligera. ¿Se recuerdan? Pues hoy contestaron a la ligera y pusieron rápido que era mixta, y no es cierto, pues no es mixta, no es mixta. Entonces, por favor, quiero que se tomen su tiempo para leer cada respuesta. Pero primero la pregunta, luego cada respuesta, ¿ve? Ahí te acordaste, Blanquita, nada que le debemos. Y, última pregunta, maestro, y nos vamos. Decime. Cristian Rafael, última reforma al Código de Trabajo. Esa sí la vamos a hacer. Cristian Rafael, última reforma al Código de Trabajo. Última reforma al Código de Trabajo. No está. Ya vio, Jimena viene con todo, mire. Jimena. Solo, Cristina, tengo una duda. ¿Qué duda tendrás si vienen artículos? Dime, para aclarar eso. Más que todo por los fundamentos legales, licenciado, si hay que poner el artículo y escribir todo el fundamento o solo el número del artículo. No, Cristina, mira, las preguntas vienen así. Yo voy a preguntarte, por ejemplo, te voy a preguntar, por ejemplo, una pregunta que hicimos. Pero, por ejemplo, yo te voy a contestar que Robert Alexander Pereira González es concejal de la Municipalidad de Villanueva y le pagan por dietas. ¿Qué posición tiene dentro del derecho laboral? Y te voy a poner funcionario público, empleado público, ninguna. La respuesta es que es ninguna, porque por dietas no son ni empleado ni funcionario público, ni siquiera empleado municipal. ¿Sí? Entonces, yo te voy a hacer la pregunta y te voy a poner selección múltiple, te voy a poner 3 respuestas y tú eliges esa respuesta.
Así va a ser el examen. Ok, gracias. Lick, disculpe una pregunta. ¿Usted va a dar clases entre parciales o no? Lo que pasa es que ustedes tienen la otra semana, tienen lunes, miércoles y viernes. ¿Y a la siguiente semana? La siguiente sí voy a dar, porque de hecho ayer tuvimos una reunión con la coordinadora y nos pidió que por cuestiones de la Contraloría, que está supervisando una cátedra así virtual, y debemos de cumplir con el horario. Entonces sí voy a dar, pero si usted va a tener que estar estudiando, pues aunque esté un momento conectado, voy a tratar de dar puntos generales para no perjudicar, porque ya quiero que cuando entremos al contrato de trabajo, a las jornadas de trabajo, todo eso, los quiero a todos aquí porque no tenés idea de lo que vamos a aprender juntos de esto, no tenés ni idea de lo que vamos a aprender. Derecho laboral, se dan cuenta, es fascinante. Solo permitime, hacia Milcar, ¿querías preguntar o quién iba a preguntar? ¿Milcar? No creo que no. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, pues lo vamos a dejar hasta ahí. Pamela. Buenas noches, licenciado. Solo tengo una consulta. Usted este material que nos estuvo presentando también lo va a subir al tablón, ¿verdad? Fíjate que tengo dudas si no lo subiría ya a mi secretaria. No, licenciado, todavía no está en el tablón. Por eso mi pregunta. Sí, yo le dije que más tardar mañana me lo Ya subiera. está, licenciado. Gracias. Ya está, dice Kimber. Son 178 inspectores, ¿no? Ya olvídate, ya no la voy a preguntar, hombre, tranquilo. Bueno, ya está el material. Buenas noches. Que quería que ustedes hicieran un poquito de investigación y no la hicieron. Son 203. No. Lick, pero entonces, ¿cuál es si ninguna de los que los compañeros han... Blanquita, lo que pasa es de que todo el mundo está adivinando. Yo lo que quería es de que ustedes tuvieran, mira, pues los quiero que material. Ese trabajo de lógica. Oye, Blanquita. Yo lo que quiero es de que, fíjate que ninguno me ha hablado y nada costó pedir esto a través de acceso a la información. O sea, hacer tu solicitud y oírme por escrito te he dado al Ministerio de Trabajo cuántos inspectores tiene. Decime si no hay mejor base legal que eso. Pero nadie lo hizo. Entonces yo quiero motivar. Licenciado, perdone, ¿cuándo fue la última actualización, dice usted, que hicieron para esto de los inspectores? Porque fíjese que estoy encontrando un documento que es del ministerio, sí, es del gobierno, que fue realizado en el año 2019 y según acá, bueno, menciona en cada uno de los departamentos, suroccidente, nororiente, Guatemala, el total nacional y el total general. Y según acá... Oíme, Erika, pero después del 19 hubieron otras contrataciones de inspectores, ¿oíste? Sí, por eso le preguntaba al licenciado que cuál es como la más actualizada que tenemos. No, la más actualizada se la voy a dar y se lo voy a mandar porque yo tengo la información como acceso a la información. O sea, tengo un documento oficial del ministerio donde me dice cuántos son. ¿Qué es lo que gracias, licenciado. ustedes hicieran? ¿Me entendés? Es lo que yo quería que ustedes hicieran. Compañero, hay una del año 2021 que la compartió un compañero en un grupo que tenemos. Sí, Pamela, pero todavía la del 2021, acuérdate que ya el año pasado también sucedieron algunas cosas en la inspección. De acuerdo, licenciado, gracias. Bueno, pero no tengan pena con eso. No, lo que quiero decirles es que me fallaron en el sentido de no tratar de buscarlo. Todavía entiendo, pero si te das cuenta, Erika, han hablado aquí como de 20, 30. No, esa no es una investigación. Si ni siquiera coincidimos, casi ninguno coincide. Entonces es como, ¿me entendés? Yo leí esto, yo vi esto, me dijeron, yo llamé. Cuando los datos que tenés que tener real son dos. Uno es de que la Inspección General de Trabajo tiene la obligación de enviar todos los años un informe a la Organización Internacional del Trabajo. Y ahí no puede mentir. Tienen que indicar cuántos son.
Esos dos documentos serán valiosos. Bueno, lo dejamos ahí. Yo les deseo lo mejor, no solo para derecho laboral, sino para todas sus materias. Yo los guarde y espero que no bajen de 25 puntos. Lean despacio, y acuérdense que tranquilos, no los quiero muy apresurados. Ya Jocelyn, ya pasó Pamela la asistencia. No, aún no, Lick. Aún no. Sí, ya pasó. Ya lo pasó, Lick. Bueno. Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo.